Bueno, pues nada, gracias por venir. Yo creo que ya es todo a vosotros dos. No os tengo puesto a cara, no sé si habéis venido alguna otra vez. No. ¿Eres nuevo? Sí. ¿Y tú? ¿También? Yo soy una vez. Bienvenido. Bueno, somos el grupo de Groovy de Madrid. Nos solemos reunir una vez al mes, casi siempre. Estrenamos hoy este sitio porque los sitios habituales están pillados. Lo hemos organizado así un poco rápido después de septiembre y no sé si volveremos por aquí o buscaremos los sitios. Lo ha organizado José Miguel. Muy rápido. Dije que no iba a contar más el Open Collective, porque llevo ya como las 3 últimas presentaciones hablando del Open Collective de Groovy y de Ziggyman, pero este es el Open Collective que hemos abierto para Madrigú. Como muchos sabéis, si habéis estado, de hecho la mayoría ya habéis incluso donado, necesitamos básicamente pasta para mantener el meetup, es lo único que se lleva el dinero y el dominio. Y hablándolo con la comunidad, pues salió Adaptavis, que nos está sponsorizando ahora el meetup. Y la comunidad quería básicamente poner pasta, entonces montó José Miguel el otro día el Open Collective, está ahí abajo, opencollective.com/madrigú, y bueno, ya tenemos 107 euros, gracias a todos por donar, y la idea con esto es, pues básicamente tener para pagar el meetup, tener para pagar el dominio, y con lo que nos sobre, pues iremos viendo con la comunidad si nos hacemos pegatinas, nos hacemos camisetas, lo guardamos para tener un año más de meetup, que también es una buena idea, y vamos viendo, así que nada, ahí tenéis la URL y a donar. Codemotion la semana que viene, martes y miércoles, Codemotion Madrid. Tenemos, creo que son 2 entradas más que nos han regalado justo la semana pasada, así que las voy a sortear al final. Y nada, básicamente al que le toque, tiene para canjearla como mañana y pasado o algo así, porque básicamente es la semana que viene. Comic Conf, igual, no sé qué, 22 y 23 de noviembre, en un mes y pico. Igual tenemos 2 entradas también, porque Madrid ha colaborado en ambas conferencias, que también las voy a sortear. Estas tenéis más margen para canjearlas. Y los sponsors, como he dicho, Adaptavis, que ahora es el que nos sponsoriza el meetup. Virtual, B2Boost, que está como sponsor recurrente ya en el Open Collective. JetBrains, también sortearemos una licencia de JetBrains al final del meetup. Ozi, que nos paga las cañas, y Gritch, que nos pone la capturadora. Y yo creo que con esto ya está, ya no me enrollo más y dejo a Sergio. Gracias. Gracias, Iván. Gracias a todos por venir. Perdonad el retraso. Vale. ¿Quién habéis trabajado con Grails? ¿Todos? ¿Vale? ¿Tenéis alguna aplicación de producción sin test? Esas son más fáciles de migrar. Vale, quien no me conozcáis, me llamo Sergio Del Amo, trabajo en Ozi con Álvaro y con Iván. Estamos en el departamento de Micronaut y de Grails. Escribo una newsletter que se llama Groovy Calamari. Hacía un podcast, aunque no hago mucho últimamente. Organizo junto con José Miguel el Gritch, que era la conferencia que organizó durante tantos años Iván. No tengo muchas noticias de Gritch 2020, pero luego al final lo hablamos. Y nada, si cualquier cosa en Twitter estoy. Vale, quiero hablar un poco de lo que hay nuevo en Grails 4. Los pasos para subir una aplicación de Grails 3 a Grails 4, las dificultades y las cosas que os podéis encontrar, y la integración de Micronaut, que es un poco así el feature más de campanillas. Nada, vamos a ello. El upgrade de Grails 4 es un poco... lleva mucho en cocción, porque básicamente ha estado un poco solapado con el desarrollo de Micronaut. Micronaut, el desarrollo sobre todo fue año 2017-2018, si no se me va. Lo presentáramos en Gritch 2018, ¿verdad? O en Gritch 2018. Así que yo me acuerdo cuando se llamaba Particle, que era 2017. Entonces, la idea siempre ha sido cambiar el parent context o bueno, no sé si siempre, pero en algún momento la idea pasó a ser que el parent context de Grails 4 fuera Micronaut. Entonces, pues Grails 4 siempre ha estado un poco ahí blocked by Micronaut, y un poco los pasos son estos. El equipo que está detrás del desarrollo de Micronaut y de Grails no es gigantesco, entonces
Es como la metáfora esta de que si te arropas la cabeza te desapas los pies, pues un poco va por ahí. En julio se publicó 4.0. Creo que no hay ningún patch release, si no me equivoco, que la 4.0 es la única que hay. Y la verdad es que era necesario porque, sobre todo, era necesario, aparte de features nuevos o cosas así, era necesario porque necesitamos seguir el ritmo de Java, ¿vale? Entonces, Grails 3 tenías compatibilidad con JDK 1.7, ya JDK 1.8 creo que está incluso deprecado, que deberíamos estar todos en JDK 1.11, aunque todos estamos en la 8 todavía, pero para soportar un JDK moderno había que dar el salto ya y olvidarse de Java 7. Entonces, si estáis con JDK 1.7, pues no podéis migrar a Grails 4. Grails 4 el mínimo es Java 8. Nos hubiera gustado que hubiera sido Groovy 3. Groovy 3 es otra cosa que está en cocción también, que es como la última temporada de Juego de Tronos. Llevamos mucho tiempo esperándola, pero no llega. Entonces se decidió salir con, aunque hay 2.5.8, creo que es la última. En Grails 4 tenéis 2.5.6. En Copenhague intentamos pasar de edad y nos encontramos unos petes muy majetes en 2.5.8. Entonces, la versión que es estable que estaba en el momento que se hizo el trabajo de actualización era la 2.5.6. Entiendo que cuando salga la versión 3 de Groovy se mirará. El tema está que eso va a ser un breaking change. Entonces, no sé si eso será Grails 5 o Grails 4.1 o no sé cuál será la política que se hará, ¿vale? Otra parte muy grande es la actualización de Spring Boot, ¿vale? Spring Boot se ha pasado a la 2.1.6, y una de las cosas buenas de Grails y de las cosas malas es que estás en los hombros de tecnologías muy maduras, y entonces cuando esas tecnologías mejoran mucho, pues te llevas parte de esa mejora. Entonces en Spring Boot hay una gran mejora en performance también. Entonces simplemente por el paso de subir de la versión de Spring Boot, las aplicaciones de Grails deberían levantar más rápido, ¿vale? Deberían tener ya ahí mejoras en eso. Y también Spring, pues aunque normalmente no lo ves porque todas estas dependencias están en el BOM y tú no las tocas, pues utilizas Spring 5.1.8, ¿vale? Una versión que la ves más en el build.gradle es la versión de Hibernate, ¿vale? Si hacéis un SDK install Grails 4 y hacéis un create app, vais a ver que el típico Hibernate core, te vais a ver que ahí vais a tener la 5.4, ¿vale? Gorm, en la rama de Grails 3 veníamos con 6, se ha saltado a Gorm 7, se han deprecado muchas cosas, luego las vemos. Y en Gradle también hay un salto muy grande que es la versión oficial soportada de Grails 3 era Gradle 3. Aunque había mucha gente que usaba Gradle 4 y se soportaba de aquella manera con issues y en plan, pues si haces esto te funciona. Pero ahora ya se ha saltado a Gradle 5. Gradle tiene también su chicha, dependiendo de lo que hayáis ido ahí un poco al límite del bien y del mal en vuestro build, pues ahí vais a tener más trabajo de migración. Spock, yo no he visto ningún breaking change, de hecho yo creo que en alguna aplicación de Grails 3 que tengo le he puesto la 1.3 de Spock y yo no he visto que me deje de funcionar nada. Pero si por defecto la instaláis y hacéis un Gradle Dependencies, veréis que la dependencia es Spock 1.2, Groovy 2.5, ¿vale? Y en Micronaut hay la 1.1.4, hasta donde yo sé, si hicieras un forzado a 1.2.2 no debería haber ningún problema, hasta donde yo entiendo. Pero si tú haces una aplicación de Grails 4, que sepáis que la versión que te viene por debajo del Micronaut Inject es la 1.1.4, ¿vale? Esta es el único cosa que si os lleváis de esta charla me conformo, es que la actualización a Grails 4 es mucho más fácil que la actualización de Grails 2 a Grails 3, que la actualización a Grails 4 de Grails 3, ¿vale? Es un cambio mucho menor. Podéis actualizar aplicaciones. Si no tenéis test, podéis actualizar aplicaciones en 1 hora. Si tenéis test un poco más, porque se os romperán, pero si no... No, de verdad, se puede actualizar bastante rápido. Hay algunas cosas que yo me he encontrado y que os las voy a contar y para que vosotros las sepáis y no las encontréis, pero yo he actualizado aplicaciones que están en producción en un par de horas, ¿vale? Así que nada, si tenéis una aplicación de Grails, guardar un par de horas y probáis una upgrade. Vale, cosas que han cambiado, ¿vale? Todo, tanto en Grails como en Micronaut,
se van anotando cosas con add-deprecated, ¿vale? La típica cosa que te sale tachada y que tú sigues usando, pues si la sigues usando ahora ya no está. Vale, entonces todo lo que estaba deprecated pues se ha limpiado, ¿vale? Entonces si estabais usando algo que te parecía tachado en el IDE, pues eso lo vas a tener que cambiar, ¿vale? Vas a tener que actualizar el código, ¿vale? Por el tema de módulos y eso se ha hecho bastante reestructuración de paquetes, bueno, no bastante, pero alguna reestructuración de paquetes. Entonces, algún import lo podrías tener que cambiar, ¿vale? Yo no, si estáis, que no es el caso de uso muy común, pero si estáis siguiendo un poco la línea del framework y no salís mucho de las best practices del framework, pues tenéis menos impactos y si tenéis alguna cosa un poco más más por fuera, podéis tener más cambio, ¿vale? No hay unos breaking changes bestiales, ¿vale? Aunque es un major release, no hay unos breaking changes bestiales, así que no debería afectarlos. Y de hecho la gran prueba es que la mayoría de los plugins, tú tienes un plugin que no está actualizado porque el fulano lo hizo en Grace 3 en su día y lo pones en una aplicación de Groove 4 y normalmente te funciona, ¿vale? Yo me he encontrado alguna cosilla que os la voy a contar, pero en general te funciona, ¿vale? Hay breaking changes en Groove, en Hibernate y en Spring, ¿vale? Los vamos a ver. Entonces, si yo soy de los desarrolladores que pasé de Struts a Grace directamente sin pasar por Spring, entonces yo siempre he estado en Grace y para mí Spring ha sido una cosa que no conocías. O sea, a mí la inyección de dependencias funcionaba y ya está, ¿sabes? Entonces, si no habéis tocado mucho Spring, ¿vale? O sea, si os habéis, si no habéis tocado, pues cuanto menos hayáis tocado Spring, potencialmente menos breaking changes tendréis, pero normalmente cuando haces una aplicación interesante de Grace, al final tocas un poco las entrañas de Spring, así que puede ser que alguna cosilla os encontréis, ¿vale? Vale, tengo una aplicación de Grace 3, ¿por dónde empiezo, vale? Yo me hago una rama, ¿vale? Y lo primero que hago es medito el grade de los properties, comiteo y hago un commit y pongo bump up Grace version a 4.0, ¿vale? Primer paso. Ahí, a partir de ahí todo te falla. Vale, siguiente paso. Cambios en el plugin de Spring Boot, ¿vale? Hay una migración de cómo migrar a Spring Boot 2, ¿vale? Os la pongo aquí, luego subo los slides. Echarle un vistazo, ¿vale? Sobre todo si habéis tocado alguna cosa. Los cambios más importantes son el Embedding Container API y uno de los que os vais a encontrar son los endpoints, ¿vale? Yo era una de las personas que en Grace no había usado mucho todos los endpoints de health, de info, ¿vale? Y ahora en Micron los estamos usando más y los veo muy útiles, la verdad. Si erais gente más avispada y habíais usado los endpoints ya en Grace, los actuators que le llamaban que se llaman en Spring Boot, ¿vale? Han cambiado, han hecho ciertos cambios en la configuración y de hecho vais a tener que cambiar la configuración de vuestro application.yaml, ¿vale? Entonces, por defecto, cuando te creas una aplicación de Grace 3, los endpoints vienen deshabilitados, ¿vale? Y también tenéis esta configuración, ¿vale? Tenéis, de hecho, esta partida, ¿vale? Tenéis en un punto endpoints enable false y en otro punto tenéis endpoints JMX enable true y unique names true, ¿vale? El equivalente de configuración es ese que os pongo a la derecha, ¿vale? Si tenéis, por ejemplo, habilitado el endpoint de health, también vais a tener que cambiar el application YAML, ¿vale? Echarle un vistazo a la documentación de Spring Boot no es un cambio bestial, ¿vale? Simplemente mirar cómo ha cambiado, ¿vale? Como veis, no tiene mucho, ¿vale? Normalmente me parece que el prefijo es management endpoint y antes era endpoints, bla, bla, bla. Pero ahí vais a tener un cambio, ¿vale? Si usáis endpoints de health y de info, eso es un cambio que tenéis que hacer. Vale. Uno de los fichos cojonudos de Grace, perdonadme, era el reload, ¿vale? El hot reload, ¿vale? Y usaban, me parece que se llamaba Spring Load. Spring Load ya está en el cajón de los recuerdos y Spring ha dicho ya que eso ya no vale. Y la manera que sugiere Spring Boot para hacer el hot reload de una aplicación Spring Boot es usar el Spring Developer Tools. Y la manera que yo he conseguido que esto me funcione en Grace 4, ¿vale? Es, me instalo un plugin de Chrome, ¿vale? Que se llama Hot Reload, que os lo pongo ahí. Ponéis esta configuración, ¿vale? De manera que os traéis esta dependencia solo en desarrollo, ¿vale? O sea, metéis este trocito de código en vuestro build.gradle, añadís esta dependencia solo para development only, ¿vale? Y tú estás trabajando con tu aplicación, haces un cambio y el plugin automáticamente en caliente te recarga, o sea, el plugin del Chrome. Hay más plugins, ¿vale? La tienda de plugins de Chrome es un mundo. A mí ese me ha funcionado, ¿vale? Y nada, pues si os gusta Spring Load, pues lo siento, ya no es Spring Load. Spring Developer Tools, ¿vale?
os dejo un enlace a los cambios de Spring, ¿vale? En sí, no de Spring Boot, sino ya de Spring. Normalmente no debería, yo no he visto ninguna cosa que debería impactar a la aplicación normal de Grails, ¿vale? Pero si os encontráis algo, pues echadle un vistazo. Al final esto es una migración de todos estos proyectos gigantes en major versions, ¿vale? Con lo cual hay breaking changes en todos ellos, ¿vale? Entonces, hay que siempre dar un vistazo a la documentación, ¿vale? En Gradle, la manera recomendada de actualizar la versión de Gradle es esta que os pongo aquí abajo, ¿vale? No es, que yo lo hacía, meterte en Gradle Wrapper, Gradle Properties y editar a mano la versión de Gradle. Esa no es la manera. Entonces, la manera es ejecutar este comando porque esto hace que el Gradle Wrapper, que son esos archivos, el .bat y el sin .bat, que están en el root de tu proyecto, normalmente no tienen cambios entre versiones. Por eso funcionaba el editar a mano y que te funcionara. Pero si han hecho algún cambio en el Gradle, en esos scripts, tienes que ejecutarlo de esa manera para que se te actualicen, ¿vale? Otra manera es, te creas otro directorio, haces un Gradle Wrapper ahí a pelo y te los copias encima y sobreescribes, y si no te acuerdas del comando ya está, ¿vale? A veces la otra manera también funciona. Por defecto cuando ejecutas es 5.1.1, ahora en Gradle van por 5.6, hasta donde yo sé. Creo que no hay ninguna razón por la que no se pudiera usar en una aplicación Grails 4, Gradle 5.6, ¿vale? Gradle tiene un mega breaking change para los usuarios de Grails en Gradle 5, que yo me lo comí con patatas. Yo todavía mantengo una aplicación de venta de entradas de conciertos y me voy a actualizar a Grails 4. Me puse y tenemos un plugin que lo utiliza mucha gente, que es para generar, lo utilizamos creo para generar un PDF, que te mete el PDF rendering. Me parece que es de los controles, si alguna vez lo habéis utilizado, tienes el PDF rendering. Claro, yo lo metía y me empezaba a meter class not found exceptions, ¿vale? Y claro, yo, decía, el plugin no está actualizado a Grails 4, este es un plugin que está en Grails 3, ¿vale? Entonces, hay algunas dependencias transitivas, Gradle no te las trae. No entiendo muy bien la lógica de por qué lo han hecho este breaking change, pero el workaround de esto es irte al repositorio de GitHub del plugin y ver cuáles son las dependencias que el plugin se trae, y yo las tuve que definir explícitamente. O sea, las dependencias transitivas que el plugin las tiene en compile time, ¿vale? No sé si es porque el camino de Gradle es que no utilicemos compile, sino que utilicemos API o implementation. Entonces entiendo que si el plugin estuviera hecho hoy en día y tuviera puesto API a esas dependencias, o entiendo que no, porque yo tampoco las utilizo directamente esas dependencias. No sé exactamente el motivo, lo explican en teoría en una parte de la migración a Gradle 5, pero este me lo comí yo con patatas y estuve un ratillo. Entonces, si metéis un plugin que no está actualizado, ¿vale? Y veis que os faltan clases, o sea, cuando ejecutáis lógica del plugin, el plugin no es capaz de resolver algunas clases, y tú te metes en el código del plugin y el plugin lo tiene, ¿sabes? A lo mejor tenéis que meter las dependencias transitivas del plugin directamente, ¿vale? Esto es otro cambio que cuando actualicéis la versión de Grails en el Gradle Properties os va a fallar, ¿vale? Porque el plugin de Spring Boot, ¿vale? Se ha actualizado, el plugin de Gradle, ¿vale? Entonces, el plugin de Gradle tiene breaking changes también. Normalmente el plugin de Gradle de Spring Boot en una aplicación de Grails casi no lo tocas, ¿vale? Pero una de las cosas que tenemos en Gradle, cuando tú creas una aplicación, tú tienes boot run y tienes un add resources true, ¿vale? Eso ya no existe aquí tengo un enlace al blog de Spring Boot donde lo ponen, y la alternativa es el static resources sources main, ¿vale? Esto es lo único que he tenido que hacer yo, más luego si tenéis plugins de Grails, el boot repackage enable, que por defecto cuando creas un plugin lo tienes a false, ahora le llaman boot jar enabled, ¿vale? O sea, los plugins de Gradle de Spring Boot han cambiado y tienen breaking change. No es un impacto bestial porque normalmente no entras súper en contacto con ellos, pero estas dos cosas sí que están, ¿vale? Vale. En Gorm hay ciertas cosas que han cambiado, ¿vale? Parte por Hibernate y parte por decisiones. Muchas cosas ahora requieren una transacción. En Grails era muy común que no definiéramos demarcaciones de transaccionalidad, es decir, no tenías una transacción al puesto y pues tú esperabas que la transacción estuviera abierta y
y todo funcionará, ¿vale? Entonces, ahora es mucho más restrictivo, y si veis algún transaction required exception, recordar que si es una transacción de solo lectura, meter el read only, que es un alias de a transactional read only true, y si no, meter el a transactional. Acordaos de meter el a transactional de Gorm transactions, no el a transactional de Spring, ¿vale? El proxy behavior ha cambiado, os lo enseño. Se ha hecho para ser más consistente con el comportamiento de Hibernate por defecto, y el REST Client Builder está deprecado, ¿vale? Aquí la idea es que se use el cliente HTTP de Micronaut en vez de ello. Ahora luego os enseño un ejemplo de un slide de migración, pero en sí esos son los cambios más gordos, ¿vale? En Gorm ha habido algunos paquetes que también han cambiado, ¿vale? Y las clases deprecadas también se han quitado, ¿vale? Si utilizáis alguna clase deprecada, pues no está. Y algún import podría ser. Yo personalmente no he tenido que arreglar ningún import, pero podría ser, ¿vale? Vale. Esto se ve mejor con un ejemplo, ¿vale? Si tienes una clase de dominio perro que extiende de mascota, y tienes una clase person que tiene un campo que es la clase de dominio pet, ¿vale? Es decir, tienes herencia, ¿vale? En Grace 3 todos estos escenarios eran buenos, ¿vale? Es decir, yo hacía un person get y hacía person pet instance of, el instance of de Java, ¿vale? Y eso me daba que era un de tipo dog. Aquí tienes person pet instance of. Este es un método que mete Gorm, ¿vale? No es un typo de Sergio. Este es un método que está en Gorm, ¿vale? El instance of con el of en mayúscula. Y puedes hacer un person get, ¿vale? Trayéndote con el primary key y hacer un instance of tanto con el método como con el otro. En Grace 4 el primero falla, ¿vale? El primero falla. Entonces, si hacéis... puede ser que tengáis que hacer un unwrap de algún proxy adicional si estáis utilizando instance of. O sea, si tenéis un dominio con herencia, acordaros de que esto os puede morder el culo, ¿vale? Este es un cambio más rarete. Vale, la validación estaba un poco duplicada, ¿vale? Había lógica que era la misma tanto en Grace Core como en Gorm, ¿vale? El Grace Validation se ha quitado, ¿vale? Se ha deprecado, y la validación se trae mediante una dependencia de Gorm ahora ya, ¿vale? Entonces, si estáis dependiendo, no se ha perdido comportamiento, ¿vale? Pero se ha eliminado esa duplicación, ¿vale? Entonces, si veis que os falla el Grace Validation, pensar que tienes que usar el validation que viene de Gorm, ¿vale? Y lo he dicho de las transacciones, ¿vale? Si cuando trabajéis con la aplicación veis que tenéis transaction required exceptions, es esperable, ¿vale? Darle una vuelta a las aplicaciones. Yo lo que hago es, me hago búsquedas de todas las llamadas a clase de dominio punto, ¿vale? Y miro que ya tenga demarcaciones de transaccionalidad, porque en Grace es muy fácil. Si sois de la vieja escuela, pues person.delete ahí en el controller y ya no. ¿Cómo actualizar Gorm? Vale, actualizar Gorm es tan sencillo como editar la versión de Gorm en el Gradle Properties, ¿vale? Aquí yo lo que recomiendo es crearos una aplicación por fuera, ¿vale? De cero, y veis por qué versión va, ¿vale? A día de hoy esta es la versión estable de Gorm, pero a lo mejor cuando actualicéis es la 7.03, ¿vale? En teoría no tiene más, ¿vale? Esta versión de Gorm se utiliza luego en... Fijaros cómo se resuelve la versión de Gorm en la parte de build script dependencies, arriba en vuestro build.gradle, porque esto se cambió el nombre de la propiedad y no sé si hay que cambiar esa parte también. Vale, entonces ya empezamos a actualizar plugins, ¿vale? Es decir, actualizar la aplicación de Grace, he puesto la versión a Grace 4, he puesto la versión esta, he actualizado el rollo de Spring Boot de Bootram, ¿vale? La configuración del plugin de Spring Boot, y ahora ya tengo que actualizar plugins, ¿vale? El primero es, si tienes una aplicación de Grace 3, pues probablemente tengas algo como Hibernate 5.1, ¿vale? Pues ahora por defecto estás en 5.4, ¿vale? Si tenéis código del cliente de HTTP que os decía que está deprecado, ¿vale? En teoría se puede usar de una manera, pero yo os diría echarle un rato y migrar al cliente de HTTP y olvidaros del
del Client Builder. El Client Builder es muy del gusto de Jorge, es mucha ASL, ¿vale? Tenéis aquí, pues aquí tenéis un put, ¿vale? Que hace un basic auth, ¿vale? O sea, te mete en el header de authentication, ¿vale? De HTTP, te mete, pues el auth básicamente te hace un base64, o sea, te coge el nombre de usuario, la contraseña, le pone 2 puntos entre medio y te los codifica en base64 y luego le pone un basic y un espacio antes de todo eso. Aquí tenéis que definir el content type y aquí esto es el body del request, le mete JSON, ¿vale? El código equivalente de esto en Micronaut es esto, ¿vale? En Micronaut Grubero, ¿vale? Con tipos. Tenéis el mapa que ya en el otro lado le metes como JSON, lo defines como un mapa, ¿vale? El URI es igual, ahí no ha habido cambios. Para definir una request, el API del cliente de Micronaut tiene un fluid API, es decir, que vas llamando un método y te devuelve el objeto para que puedas ir concatenando, ¿vale? El put le pasas depende del método HTTP. Si es un get no tiene segundo parámetro, si es un post, un put, un patch, cosas de esas, el segundo parámetro es el body de la request, ¿vale? Basic auth, ¿vale? El otro se llamaba auth, aquí se llama basic auth. Content type, igual, se llamaba content type también. Y el cliente de... Esto es una de las cosas un poco... nosotros en el proyecto que estamos tenemos traits que básicamente lo que hacen es que al cliente, en vez de llamarle cliente, le llamamos HTTP client y luego utilizamos un getter de estos que no es getter en Groovy, pero que parece que es getter. O sea, tenemos un método que devuelve client to blocking, porque al final de los tests tú normalmente quieres trabajar con un cliente que bloquea, o sea, no quieres trabajar con el cliente reactivo, ¿vale? Entonces, lo dicho, si tenéis el cliente de Micronaut para test, llamarlo a tu blocking y lo metéis en un método y ya está, ¿vale? Y os olvidáis. El cliente HTTP de Micronaut tiene dos métodos básicamente, ¿vale? Uno que se llama retrieve y otro que se llama exchange. Si no te importa el HTTP response, llamas a retrieve. En retrieve le pasa solamente el tipo al que quieres que él te haga el binding de la respuesta, del body de la respuesta, ¿vale? Si te preocupa saber si te ha respondido un 200 o un 204 o los headers de la respuesta son X, es decir, necesitas acceso al HTTP response, pues utilizas el exchange, ¿vale? Si utilizas el exchange en response, tienes response.body y ahí te va a hacer... Aquí no lo tengo en el ejemplo, pero normalmente aquí el segundo parámetro es el tipo al que quieres que te haga el binding, ¿vale? Si no, se lo vais a tener que pasar, creo. Hay un punto body con tipo. Vale, en Groovy, pues Groovy 2, la versión si pasáis de la versión que se usaba de Groovy en Grace 3 a la de Grace 4, tenéis nuevas anotaciones, más features, etcétera. Así cosas que os podéis encontrar que si estáis utilizando JDK11 veis los warnings de la muerte. Hay un post de Eric Elgenson que explica cómo meter pues básicamente un trocito al build en el que te quitas los warnings. Son warnings, no pasa nada, pero si dan miedo, pues y los quieres silenciar y no verlos, aunque estén ahí, lo puedes hacer, ¿vale? Otra de las cosas que es fácil que te encuentres es que la extensión de fechas la tienes que meter aparte ahora, ¿vale? Entonces la extensión de fechas sí que la usa bastante la gente, yo incluido. Entonces es posible que te encuentres que eso te falte, ¿vale? Entonces no pasa nada, no es que no exista, sino que hagas una dependencia extra, ¿vale? Creo que no tengo ningún slide, pero si usabais cosas de Java 8 y os habíais traído el plugin, había un plugin de Grails 3 que se llamaba como JDK8 Extensions o algo así, que básicamente te dejaba usar pues un local date y cosas así. Eso ya no hace falta porque ya como JDK8 es 1.8 es la de por defecto, ese plugin ya no existe y las clases que había ahí se han traído ya están metidas dentro del framework, ¿vale? Entonces, si queréis usar un local date, time y cosas así en vuestras clases de dominio, eso funciona, ¿vale? Sin ningún plugin externo. Vale, los plugins funcionan hasta que no funcionan. Los plugins funcionan a no ser que el plugin esté usando cosas que ya no estén, ¿vale? En especial, en la clase de Grace Domain Class sí que ha tenido bastantes cambios, deprecaciones y cosas, entonces los plugins más complejos sí que
podían usar un poco ciertos API de ahí, y ahí sí que podrían estar afectados. Y si utilizáis el Spring Boot Embedded Server, también tiene breaking changes eso, ¿vale? Entonces, en teoría la mayoría de los plugins funcionan sin ningún cambio, pero podría ser que alguno no funcionara, ¿vale? Vale, los fans de JEP como yo, pues la versión de Selenium y la versión de JEP es completamente diferente. La versión para mantener que cuando te creas una aplicación de Grails 3 compatible con JDK 1.7 se utilizaba la versión de JEP 1, porque la versión de JEP 1 es compatible con JDK 1.7. La versión de JEP a partir de la 2 ya es breaking change con JDK 1.7. Entonces seguíamos ahí muriendo en Grails 3 con JEP 1, aunque había un feature que si no querías, si utilizabas JDK 8, podías usar JEP 2. En Grails 4 ya es JEP 2 todo el rato. De hecho, ahora hay un JEP 2.1, creo. La versión de Selenium, creo que ya hay una más moderna, ¿vale? El rollo de JEP es... yo normalmente siempre meto Chrome, Firefox, porque tienen headless los dos ya. Meto Safari porque tengo un Mac y soy molón y corro este en Safari. Y en el proyecto tenemos HTML-Unit y la verdad es que nos está funcionando bastante bien. Yo era ya bastante reacio a utilizar HTML-Unit. Tenemos algunos tests que nos fallan porque HTML-Unit y JavaScript no se comportan muy bien, pero como los pocos servicios que tenemos con HTML no tenemos ningún framework JavaScript, pues tampoco tenemos mucho JavaScript, con lo cual nos corren. Actualización de JEP. Básicamente vais a tener que cambiar el plugin automáticamente, se os va a actualizar por el BOM de Grails. Si queréis forzar la versión de JEP, pues podéis forzar la dependencia transitiva que tiene JEP. Mirar las versiones de Selenium, la última. En Grails 3 utilizamos el plugin de Gradle hecho por Marcin Erderman, que es la persona que mantiene JEP, cuando trabajaba en una empresa que se llama Energy Work. Ahora no trabaja en Energy Work, ya ha movido el plugin a su cuenta personal y de hecho tiene una versión, o sea, ha habido un momento que había paridad, pero ahora ya el nuevo desarrollo está en el nuevo, así que si tenéis el plugin de Energy Work de WebDrivers Binary Plugin de Gradle, actualizarlo al nuevo, ¿vale? Tenéis que actualizar el Apply Plugin también, y aquí vais a tener que poner, si vais al README del plugin, al final el plugin lo que hace es que tú no te tengas que bajar los drivers de Chrome y los drivers de Firefox a tu máquina local, sino que el plugin se encarga de bajárselos por ti. Entonces, dependiendo de la versión de Chrome y de Firefox que tengas, sobre todo la versión de Chrome que va actualizando más, ¿vale? Probablemente esta versión la tengáis que cambiar, ¿vale? Ahora han hecho como un salto raro, antes era como 2.46 y ahora de repente es 7.4.7, no sé qué. Entonces, echarle un vistazo al README del plugin y poner una versión que os funcione. Esta parte es una parte de... Esto es como una cosa recurrente, el actualizar la versión del driver de Chrome, ¿vale? En Gradle tiene una cosa que yo no la entiendo bien la lógica, pero es un poco rollo, es que las System Property no pasan por defecto, ¿vale? En Grails pasan las que son Grails env, las que empiezan por Grails punto, esas System Properties, Grails se encarga de que pasen. ¿Pero por qué hace esto por ti? Vale, pues si tú tienes un custom system properties, si tú tienes mi empresa.env y haces java menos d mayúscula mi empresa.env equals stage bootrun, esa property no te la va a pasar Gradle a no ser que la pongas básicamente como que le hagas un whitelist de la property y la pases, ¿vale? Entonces yo lo que hago es en Gradle tú te puedes decir pues todas las tareas del tipo test, le pasas el JFMs para adelante, yo le paso también el JEP Build Reports DIR, que eso es para cuando utilizas la capacidad de JEP para tomar screenshots, eso es donde te lo va a guardar. Y luego si no utilizáis el plugin de Marcin y queréis pasar el path al driver en vuestro ordenador a pelo, esa es la manera, ¿vale? Tanto la dependencia de Chrome de Selenium como la dependencia de Firefox de Selenium esperan que vosotros le digáis el path donde tenéis el driver en vuestro ordenador, ¿vale? Y se pasa con esas System Properties, ¿vale? Yo este es un trocito que las aplicaciones de Grails 4 tengo todas. Y luego, si no tenéis un Jeff config, pues meterlo, ¿vale? Los tests de integración en Grails 4, igual que en Grails 3, están en Integration Test. En el Resources
aunque parezca que no va ahí porque es un archivo .groovy, meterlo ahí, ¿vale? Y aquí básicamente yo le meto la chuleta esta para que se entienda cómo cambiar de navegador. Yo me gusta siempre poder ejecutar los tests en un navegador que lo vea, ¿vale? Cuando me fallan. Y luego ver que me pasen en el headless de Chrome o en el HTML unit, porque si tienes que debugar un test de JEP en un navegador headless es la muerte. Entonces yo le meto siempre la chuleta en Grails, pues la manera es IT es un feature de Gradle que si la tarea no tiene, o sea, eso IT es Integration Test, que si no tienes otra tarea que tenga collision name, pues puedes abreviarla, ¿vale? Además parece que suena cool. IT. Más cambios en plugins, ¿vale? Tenéis que actualizar la versión del plugin de Asset Pipeline. Probablemente tengáis algo así en vuestra aplicación, pues simplemente cambiarle el número, ¿vale? Yo lo que hago es siempre me meto en Maven Repository y busco cuál es la última versión del plugin de Asset Pipeline, porque el tío la verdad que lo mantiene bastante actualizado y va sacando nuevas, ¿vale? La última que había hoy era 3.0.11, pero además que el plugin de Asset Pipeline pues puede tener cositas de seguridad, así que es una cosa que hay que tener actualizada, ¿vale? El plugin de Spring Security Core es uno de los plugins que actualizamos nosotros a mano, porque tenía Breaking Changes el módulo de seguridad de Spring, y creo que no hay una versión estable del plugin, pero vamos, la RC2 en teoría deberíamos sacar una, no sé si hay una estable, pero es la compatible con Grails 4, ¿vale? Meteros a la documentación del plugin. El 99% de las aplicaciones se utilizan Spring Security Core. Si utilizáis el plugin de Álvaro, le tendréis que meter a sobreescribir la dependencia transitiva para que os la coja. No sé si hay una versión. ¿Ya está actualizado? Pues si utilizáis el plugin de Álvaro, que os trae la dependencia transitiva, lo tenéis todo hecho. Aquí hay un cambio, bueno, varios cambios. El primer cambio no es un cambio de Grails 3 a Grails 4, esto se recomendó ya en Grails 3, ¿vale? De hecho se recomendó creo en la Grails 3.2, me parece, o se recomendó que, digamos, de hecho se deprecó, ya no se hacía por defecto que se pudiera inyectar un servicio en una clase de dominio. La lógica de esto era que si tú haces un user find all y te traes 1000 objetos o 200, pues esos 200 objetos inyectan servicios y pues no es la manera más eficiente de tener los datos, ¿vale? Al final la línea recomendada de Grails a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y después de 10 años un poco la conclusión es que las clases de dominio al final dejan de ser contenedores. Yo las pienso en ellas como vistas de filas de la base de datos, entonces no hay que cargarlas de muchas cosas extra, ¿vale? Yo soy de los que tengo aplicaciones Grails que tenían ahí servicios y getters sobrecargadísimos y 1000 cosas, pero la idea es no tirar por ahí, ¿vale? Uno de los plugins que hacía esto, ¿vale? Era el plugin de Spring Security Core, ¿vale? El plugin de Spring Security Core en Grails 3 ya se actualizó para dejar de hacer esto, ¿vale? Y una de las cosas que hacía era esta, ¿vale? Inyectaba un servicio y utilizaba estas capacidades de GORM, que era que cuando tú, que de hecho también están deprecadas, si os veamos a la alternativa, es cuando tú guardabas un usuario, en tu código tú no encriptabas la contraseña del tío, sino lo que el plugin hacía por ti es que en tu clase de dominio, antes de insertar y antes de actualizar, solamente cuando al actualizar hubieras tocado la contraseña, él te la encriptaba, ¿vale? Entonces tenías un método privado aquí, o bueno, protected, que utilizaba el servicio que tú habías inyectado, ¿vale? Entonces la manera de hacer esto en Grails 4 y en Grails 3 también, ¿vale?, es hacerte un listener, ¿vale? Tenéis que tener la dependencia de Grails Async, ¿vale? Y en Grails Async hay dos maneras de hacer un listener. Podéis hacer un listener síncrono y asíncrono. Cuando utilizáis @listener con una clase de dominio, estáis creando un listener síncrono, ¿vale? Que es lo que queréis en este caso. Tú quieres que antes de que esto se guarde, en sincronías se codifique la contraseña, ¿vale? Entonces, veis que recuerda mucho a cómo se hacía antes, ¿vale? El otro era before insert, este es on pre-insert event, y el otro es on pre-update event. Y esto, cuando tú haces un S2 quick start, ¿vale? Cuando tú te ejecutas el comando del plugin de Spring Security Core, él te genera esta clase por ti, ¿vale? Es decir, si queréis hacer esto en un proyecto de cero, creáis una aplicación Grails 4 de cero,
ejecutáis el S2 Quick Start, el paquete user role, y él va a saber que te genera esta clase, te la copias, a lo mejor tienes que ajustarla porque tu clase de dominio me llamas la user, la has llamado person, pero la lógica es esa, ¿vale? Y vais a ver que tienes un método que te codifique la contraseña y aquí te inyecta el servicio, etcétera, etcétera. Veis que te va a crear también, te va a modificar te va a definir el bin, ¿vale? Vais a ver que esta clase te la genera en source main Groovy y te define el bin, ¿vale? En el conf sprint resources.groovy te define el bin por nombre, ¿vale? Y los listeners son una cosa bastante chula de las últimas versiones de Grace, tanto los listeners síncronos como asíncronos, ¿vale? Entonces la lógica es que con los listeners un poco la necesidad de inyectarte servicios en las clases de dominio desaparece, ¿vale? Entonces, si tenéis servicios en las clases de dominio, pues es un momento bueno para darle una actualización a esto, ¿vale? Vale, otro cambio gordo, el más gordo probablemente, es que vais a tener que hacer un update de vuestra tabla de vuestra columna de contraseñas en la base de datos. Probablemente vosotros estéis usando bcrypt, ¿vale? Que es el que se usa por defecto. El plugin de Spring Security, por defecto, yo entiendo que la lógica de esto es permitir que en futuro tú puedas tener en la base de datos gente que en su día, cuando se registró su password, tú lo encriptaste usando un bcrypt, y cuando salga el bcrypt alfa 2 super moderno, mucho mejor y mucho más seguro, los nuevos usuarios los codificas con la nueva contraseña, ¿vale? Y puedas tener en la base de datos en un momento passwords encriptados con diferentes algoritmos, ¿vale? Entonces, la manera que lo hacen es, probablemente tú tengas que hacer, meter un Java bcrypt delante de todas tus contraseñas y luego el valor que tengas en la contraseña actual, ¿vale? Si tuvieras un texto plano, pues sería un no, ¿vale? Eso está en la documentación de Spring Security y esto es probablemente todo cambio de base de datos, pues es un cambio el más heavy probablemente, ¿vale? Creaos un usuario vuestro para ver que todavía os podéis loguear y hacer el cambio, ¿vale? La integración con Micronaut, ¿vale? Vale, el pitch de Micronaut es, la idea es que Micronaut no es una aplicación solo para construir aplicaciones web, sino que es una aplicación para hacer más cosas, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que tenemos algunas aplicaciones de línea de comando que las hacemos con Micronaut, ¿vale? Pues utilizamos guarrerías de seguridad y necesitamos generar JWLKs y cosas un poco arcanas, y para facilitar eso a la gente tenemos aplicaciones de línea de comando que compartimos código con nuestra aplicación web y la estamos haciendo con Micronaut y la verdad es que yo estoy contento. Fáciles de testear, utilizan el profile de Piccoli, que está bastante chulo, muy fácil definirte los parámetros, y la idea es esa, la idea es que sea una librería fundacional en la que es construir otras cosas encima, y la idea es un poco traerse esto a Grails. Al final, no es que Grails 4 esté construida sobre Micronaut, porque eso habría sido un breaking change bestial. Entonces, se ha optado por el path más indoloro, que es que Grails, Micronaut es un parent context de la application context de Spring Boot, que te permite definir un parent context. Entonces vas a poder tener bins de Micronaut que vas a poder inyectar en tus aplicaciones Grails, ¿vale? Y la lógica aquí es, una aplicación de Grails, cuantos más bins tengas, más lenta va a ir, ¿vale? La idea es que una aplicación de Grails 4, si ese incremento de número de bins, en vez de ser bins de Spring Boot, son bins de Micronaut, el impacto va a ser mucho más pequeño que el impacto que tendríais en una aplicación en el que solo tuvierais bin de Spring, ¿vale? Y la idea también es que puedas compartir código de tus aplicaciones Grails con aplicaciones no Grails, ¿vale? De una manera más fácil, con aplicaciones Micronaut o con aplicaciones Spring Boot, ¿vale? Yo os voy a poner un ejemplo muy chorra, pero creo que se ilustra, ¿vale? Vais a ver una mejora en el tiempo de arranque. Para ser franco, no es solo porque utilice Micronaut, sino también por las mejoras en Spring Boot, ¿vale?
decir, el cambio a 2.1 de Spring Boot es ya en sí mismo una mejora de velocidad de arranque, ¿vale? En general, ¿qué podéis usar de Micronaut en una aplicación Grace, ¿vale? Podéis usar todo aquello que no toque la capa de controller, ¿vale? Todo lo que no toque la capa de Netty lo vais a poder usar. Entonces, configuraciones, cliente HTTP, clientes de Kafka, de Rabbit, en general todo lo que no esté en Micronaut acoplado a los módulos de Add Controller, etcétera, etcétera, todo eso lo puedes usar, ¿vale? Deberíamos hacer un mejor trabajo en explicar qué es lo que se puede usar y qué es lo que no. La verdad es que no hemos hecho nada de trabajo en eso. Pero el mensaje con el que quiero que os quedéis es eso. Cualquier cosa que no toque la capa de Netty, en teoría no deberías por qué no poder usarlo en una aplicación Grace. El cliente HTTP, por ejemplo, es una cosa muy socorrida, ¿vale? Yo he hecho aplicaciones de Grace en el que pues o utilizabas el REST Client Builder que hemos visto, o utilizabas un cliente externo, me caigo ahora el nombre, el cliente de la gente de Square, no me acuerdo cómo se llama, el Retrofit o algo así. La idea es que, a ver, yo estoy en el día a día pegándome con el cliente de HTTP de Micronaut y me gusta. Darle una prueba, ¿vale? Si tenéis aplicaciones Grace que al final hacen request a otros lados, que es un escenario bastante probable, pues es una parte donde podéis empezar a integrar Micronaut con Grace. Yo aquí tengo un ejemplo chorra, ¿vale? Esto es una URL que existe, ¿vale? El start.grace.org es lo que llamamos el Grace Application Forge, que es nuestro clon de Spring Initializer, que es tú vas y con un desplegable dices quiero crear una aplicación de Grace 4, generate, y él te baja un zip y tú lo unzipeas y ahí tienes tu aplicación Grace 4, o te pone una chuleta con un comando de curl, que también te lo puedes hacer. Tiene unos endpoints abiertos al mundo, es decir, este endpoint no está segurizado ni nada, entonces si tú vas ahora en tu ordenador, vosotros que tenéis cliente, que tenéis terminal, hacéis un curl ahí start.grace.org/versions y os va a salir aquí 4.0, porque esta pantallazo no está actualizado, y os va a devolver esto, no devuelve un JSON, sino que devuelve una lista a porrón, ¿vale? De strings. Entonces, ¿cómo hago un cliente de network para consumir ese endpoint dentro de mi aplicación de Grace, ¿vale? Yo me haría una interfaz, no es obligatorio. En Grace muchas veces no hemos hecho interfaces y hemos inyectado directamente servicios ahí, implementaciones e interfaces. Somos molones, hacemos una interfaz, ¿vale? Con un método solo, que devuelve una lista de strings. Me meto en mi build.grade de la dependencia de Micronaut HTTP Client, ¿vale? No tengo que poner la versión, porque el Grace Bomb ya sabe la versión de Micronaut que quiere usar, en teoría por defecto la 1.1.4. Y luego ya puedo cogerme, me creo una clase, veis que me la he creado en source main Groovy, y la he llamado Grace Application Forge.groovy. Es una interfaz que extiende de otra interfaz, ¿vale? O sea, sigue extendiendo esta interfaz en el otro. La anoto con @client. Aquí el @client se puede usar de muchas maneras. Una manera es poner directamente la URL que quieres que el cliente consuma. No es la manera recomendada, pero es la que os pongo aquí por ahora. Y luego aquí le estoy haciendo un override del método, ¿vale? A mí me gusta hacer esto, tener una interfaz que no en ningún lado se vea ni que es un get, ni que es un post, ni nada. Y en el que extiende le metes la anotación del verbo de HTTP que quieres, y cuando tú lo llamas, pues no eres consciente del verbo de HTTP que estás usando ni nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo uso yo esto, vale? Yo esto automáticamente me va a estar, es un bin en el Micronaut Application Context, ¿vale? Para acceder a él tengo que utilizar el AutoWire, ¿vale? Si no le casco el AutoWire no me lo va a inyectar, ¿vale? O sea, cuando tú inyectas normalmente un servicio en Grace, de hecho lo puedes poner en def y el nombre del servicio la primera minúscula, aquí le vas a tener que utilizar a la Spring, le metes el AutoWire y él te lo va a inyectar ya, ¿vale? Ahí ya lo tienes inyectado y lo puedes llamar tal cual, ¿vale? Pues mi controller, que me va a dar una lista, le llamo al render y tal cual. Lo podéis probar, funciona. Un cliente de Micronaut directamente, ¿vale? Que lo queréis usar en los test, la versión aquí es en los test de integración, ¿vale? Que van con @integration, están en el paquete de integration test.
por defecto los tests arrancan en un puerto random. Y hay una propiedad que se llama server port, que el @integration te inyecta por ti en el test, ¿vale? Para que tú puedas referenciar dónde arranca, ¿vale? Entonces, si yo quiero llamar al controller que acabo de crear, ¿vale? Veis que me estoy trayendo el blocking HTTP client que hablábamos antes, ¿vale? Allí estoy utilizando interpolación de cadenas de Groovy para resolver el puerto random donde me haréis lo que os decía antes, que puedes llamar a exchange o retrieve. Estoy llamando a retrieve porque lo único que me interesa es traerme me estoy trayendo un string directamente porque he utilizado el render. Y nada, pues podéis utilizar el cliente HTTP tanto en el código del main class path como en los tests, ¿vale? Podéis utilizar la configuración de un cliente HTTP y ser molones de verdad, ¿vale? Entonces, en vez de poner la URL ahí a lo bestia en el @client, podéis poner un client identifier, ¿vale? Le llamáis como queráis, yo le llamaba Forge. Entonces, no es casualidad que este Forge coincide con este Forge, ¿vale? De aquí. Entonces, esto es una manera. Nosotros ahora estamos usando otra que a mí me gusta más, que es que nos creamos un archivo de configuración y se ve mejor que esto porque puedes definir otras cosas como retries y cosas así. Es decir, mirar la documentación del cliente HTTP y ver lo que más os gusta. Esto es la manera, por así decirlo, más rápida. Por defecto, Micronaut HTTP Services, y ahí ya el nombre de vuestro servicio, y aquí ya podéis definir las propiedades, ¿vale? La URL o URLs, plural. Si tuvierais dos instancias, si tuviera el Grace Applications Forge en start.grace.org y en inicio.grace.org y fueran idénticas, el cliente me balancearía entre ambas, ¿vale? Sin yo hacer nada. Podría poner hay URLs en plural, ¿vale? Vale, lo que estamos recomendando es si no necesitas usar JSON Views y no necesitas usar GSPs, que es mucho no necesitar, si no necesitas ninguna de las dos cosas, no te hace falta hacer un plugin de Grace, ¿vale? Probablemente puedes hacerte una librería de Micronaut compatible tanto con Grace como con Micronaut como con Spring Boot, ¿vale? Yo os voy a poner un ejemplo, pero es verdad que las cosas molonas de Grace, pues normalmente es usar cosas de GSPs y usar JSON Views, porque al final ahí es donde, pues yo qué sé, te haces un plugin muchas veces tienes tu chorradita de GSP que te ahorra trabajo de mostrar, ¿vale? Pero si no es el caso, ¿vale? Al menos el mensaje que estamos intentando transmitir es que para ese tipo de cosas te puedes hacer una librería compatible con más frameworks, que la puedes usar en Glaze, pero no te cierra las puertas a que lo uses con otras cosas, ¿vale? Os pongo un ejemplo, ¿vale? Yo estoy obsesionado con este ejemplo. Es el operador de IVA intracomunitario, porque es una cosa que me choca mucho, que en los países de la Unión Europea todos tenemos un IVA diferente, y es un cachondeo bestial. Entonces, cuando tú creas una empresa en España, no sé si lo habéis hecho, pero tú llegas y por defecto no tienes un operador intracomunitario definido. Entonces tú para que la gente no hiciera chanchullos, y entiendo que no acabo muy bien de entender cómo se hacía el chanchullo, pero tú tienes que decirme, quiero ser un operador intracomunitario. Entonces, a tu NIF te dan un ES delante, ¿vale? Te dan un operador intracomunitario y te meten como en un registro. Y a mí en mi caso me vino la mujer de Hacienda a mi casa y me dijo, oye, ¿y para qué vas a utilizar esto? ¿Vas a importar mucho? ¿Vas a no sé qué? Yo, pues la verdad es que quiero comprar 4 cosas de Amazon y poder tener un NIF tal. Entonces, en algunos países de la Unión Europea normales, por defecto, cuando creas una empresa, automáticamente tienes un NIF intracomunitario sin tener que pedir permiso, ¿vale? Entonces, hay una página web de bs.tal en el que sale el registro. Entonces tú coges el número de tu empresa, metes el número de otra empresa y si te aparece, en teoría cuando tú haces una compra a ese tío le tienes que decir, oye, en la factura no le pongas IVA, que soy un operador intracomunitario y tengo un tipo diferente del tuyo. Pues si me pones ese IVA me lo como de doblón, ¿vale? Entonces ese tío te va a protestar, pero al final tú le dices, oye, que me lo tienes que hacer, que eso es la ley. Y él te tiene que hacer la factura rectificada sin IVA, ¿vale? Entonces, la gente de la Unión Europea, muy moderna, tienen el API en SOAP. Entonces,
creo que consumir una API de SOAP con Groovy es uno de los ejemplos donde se ve más lo que ahorra Groovy de trabajo. Entonces, esto es un ejemplo utilizando la librería de esta de aquí, Groovy VS Little. Si alguna vez trabajáis con SOAP, darle una vuelta, ¿vale? Yo afortunadamente no he trabajado nada con SOAP, casi te os diría que esto es mi único código de SOAP que he hecho. Entonces, tienes una URL y básicamente es como una especie de XML glorificado en el que al final tú lo chequeas, veis que no son 4 líneas, pero al final sabes si de bien hay un true o no, eres un intracomunitario, ¿vale? Entonces yo tengo aquí mi servicio, ¿vale? En el que tiene un método, le pasas básicamente el código del país, ¿vale? Ahí sería un ES, un UK, un DE, ¿vale? Y el número. Y él te dice, él chequea el servicio remoto y le viene un payload, le hace una comprobación guarrera y te dice, vale, ok, eres un operador intracomunitario. Y ahí, si eres molón, pues te haces tu integración con Cuentica y no le cobras IVA o lo que quieres hacer, ¿vale? Eso ya lo dejo para vosotros. Entonces, normalmente esto, cuando hacías un plugin de Grails 3, ¿vale? Tú te hacías un Grails Create Plugin, ¿vale? Y él te generaba tu Gradle Wrapper, que ahora lo generarías igual, te generaría tu conf application YAML, tu logback, para que tuvieras ahí múltiples logbacks en el class path y se te quejara. Te generaba tu bootstrap.groovy, aunque no lo usabas, y te generaba tu application.groovy, en el que la application.groovy tenías el @plugin, ¿vale? Y normalmente tampoco lo usabas. Tú lo único que querías hacer era exponer un servicio con un método, ¿vale? Y luego tenías aparte tu Grails Wrapper, porque no sé quién utiliza el Grails Wrapper, yo no, pero para que si lo querías utilizar, ahí lo tenías también, ¿vale? Entonces, no he puesto aquí los Gradle Wrappers, ¿vale? Si utilizáis Gradle, que yo os lo recomiendo, los tendríais, ¿vale? Pero la idea sería pues que no tendrías ni tu Bootstrap, ni tu application.groovy, ni tu application conf, application YAML, ni tu nada de eso, ¿vale? Tú tendrías tu clase y tu test, ¿vale? Entonces, si yo hago esto, ¿cómo narices utilizo esto como un bin en mi aplicación de Grails, ¿vale? El primer paso es meterle el Micronaut inject Groovy, ¿vale? Que es la dependencia de Micronaut para cuando queréis, o sea, si trabajáis con Java veréis que metéis Micronaut inject Java, y si trabajáis con Groovy, Micronaut inject Groovy, ¿vale? Es la dependencia para que cuando tú anotes una clase de Groovy con @singleton, el @singleton de Java, el Java X inject.singleton, lo trate como un bin, ¿vale? Entonces yo esto puedo coger mi clase tal cual, sin tocarla, le meto @singleton, el singleton tenéis que meter acordaos que Groovy por defecto tiene una AST @singleton, entonces si no le metéis el import no se va a quejar y nos va a funcionar. Entonces esto es como el Groovy donde nos caemos todos cuando usamos Micronaut con Groovy, es aquí, ¿vale? Y luego yo puedo hacer lo mismo, ahora me hago el batch service y autowired y ya está. Puedo utilizar mi batch service tal cual, como si fuera un plugin de Groovy. El único engorro a lo mejor es el autowired, que cuando hacía un servicio, pues ponía batch service y ya está, ¿vale? Vale, entonces, si me creo una aplicación de Micronaut con el mismo controller, ¿vale? Pues la diferencia es si utilizáis inyección, field injection, @inject, ¿vale? En vez de autowire, en Micronaut sería el equivalente código Grails, ¿vale? Ahí veis el icono molón de las copas a la derecha, código Micronaut de Groovy, ¿vale? Mismo código, muy parecido. Vale, si quiero utilizarlo en Spring Boot, ¿vale? Le he puesto que me escanee el eu.bies, que es donde tengo mi clase, ¿vale? Esto es el mismo controller en Spring Boot, ¿vale? Con mi request mapping, el código igual, ¿vale? Igual es un autowired, y lo mismo que utilizamos en Grails. Al final las aplicaciones de Grails son aplicaciones Spring Boot, ¿vale? Y la diferencia es si queréis hacer una librería que, pues en el fondo, si podéis, que hace una librería que sea compatible con Grails, con Spring Boot y con Micronaut, ¿por qué no? Si no os supone mucho más trabajo. Y vais a ver que no es mucho más trabajo en este caso, ¿vale? Tengo que meter 2 dependencias adicionales. Son las dependencias de Spring Boot, ¿vale? De Micronaut Spring Boot, que básicamente lo que hacen es que en vez de tener una @singleton, yo meto la @service de Spring, ¿vale?
Y la dependencia esta de Micronaut Spring lo que va a hacer es, va a procesar, cuando utilicéis esto en una aplicación de Micronaut, va a procesar esta clase y en tiempo de compilación, donde pone una @service, es como si pusiera una @singleton, ¿vale? Entonces, con este cambio, este código de Spring Boot, ¿vale? Este código de Micronaut y este código de Grace lo podríais usar con la librería, ¿vale? Entonces, pues, en ese sentido tiene sentido si tenéis un caso sencillo como este y queréis compartir código, pues, a ver, también podría haberlo compartido sin que fuera un bin, pero si queréis que sea un bin, pues es una manera muy sencilla de hacer que vuestro código sea compatible con todos estos frameworks. Una de las cosas que se van a perder con esto, la belleza de los plugins, es que había un plugins portal. Entonces tú como fulano sabías buscar plugins y podías encontrar plugins. Aquí vamos a perder un poco el quiero renderizar un PDF, ¿cómo lo buscas eso? Es porque ahora te vas a plugins.grace.org y buscas, ¿sabes? Pero si la librería el tío la ha publicado en GitHub, pues es una cosa que la pasaremos de generación en generación y nos digamos, pues este plugin es bueno para validar los operadores intracomunitarios. Entonces, ahí no sé. Vale, las configuraciones de Micronaut son súper molonas. Es una de las cosas, para ser francos también, en Spring Boot también hay un Configuration Properties. Yo no era de los que no lo había usado casi. Y de los que utilizaba el Grace Configuration Aware, en los servicios hace simplemente Grace Configuration Aware y definía ahí cuáles son las configuraciones que me traía, pero puedes utilizar el Configuration Properties de Spring Boot, ¿vale? O el Configuration Properties de Micronaut, ¿vale? Y la idea es que te creas tus pollos que mapean configuración, ¿vale? Y es una manera muy granular de tener la configuración separada. Y la verdad es que yo no es una cosa que no utilizaba mucho y estamos utilizando más últimamente y me gusta. Podéis utilizar todos los features de Micronaut en cuanto a factorías, ¿vale? Para crear bins, que son bastante chulos. En Micronaut, en Spring, los bins son por nombre, en Micronaut son por tipo. Entonces, yo digo que los bins en Micronaut son jodidos de sacarlos del application context una vez que están dentro. Entonces, en Micronaut hay una notación que se llama add_requires, que puedes jugar con ella para cargar ciertos bins en ciertos entornos. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, del proyecto en el que estamos. Nosotros tenemos algunos controles que en el entorno de producción no los cargamos y en el entorno de QA los cargamos. Ciertos controles que nos dicen el número de usuarios que hay en base de datos o cierto tipo de información, o tenemos, por ejemplo, un controller que nos permite borrar usuarios, que en producción no lo tenemos. Y en QA sí lo tenemos para poder borrar mi propio usuario y empezar a ver, ¿vale? Entonces, el add_requires es chulo. Y el add_replaces es, si le hemos cagado en el framework y o no te llega la funcionalidad que hace o necesitas sobreescribir una clase, el típico manera de reemplazar un bin en Grails era, tú te hacías un bin nuevo y lo reemplazabas por nombre en el resources.groovy, decías, pues este bin, en vez de el típico del locale, decías, no, yo quiero sobreescribirme por este y me pones que todo sea en español. Pues en Micronaut tienes el add_replaces, entonces el bin que reemplazas tienes que ser del mismo tipo que el bin que reemplazas. Es decir, si tú estás reemplazando un bin que implementa una interfaz, tú también tienes que implementar esa interfaz. Y el add_replace, el valor del add_replace es el bin, ¿vale? Ahora ya de hecho también se puede reemplazar por el interfaz que implementa el bin, ¿vale? Vale, ya acabo con esto. El takeaway principal, mucho más sencillo actualizar a Grails 4 desde Grails 3 que a Grails 3 desde Grails 2. Si en su día os quemasteis mucho actualizando a Grails 3, darle otra oportunidad, porque debería ser bastante más sencillo. Pensar un poco las posibilidades que se abren con la integración de Micronaut. Y nada, darle caña a crear librerías que podáis hacer visibles a más frameworks. Y si, sobre todo si utilizáis cosas como Rabbit o como Kafka, pues es también otra oportunidad para quitaros plugins y utilizar esas integraciones directamente. No sé si tenéis alguna pregunta. Vale, fenomenal. No tengo ninguna noticia de Glitch 2020. ¿Noticia de Glitch 2020? No,
vamos a hacer, ¿no? Fechas sí hay. Fechas tenemos, Fecha no de Beach. oficiales, así como para marzo. Pero tengo que sentarme con José Miguel y publicar la página web y poner a la venta las entradas. A ver si lo hacemos este mes. Cuanto antes mejor. O sea que para marzo no sabéis ningún viaje, ninguna despedida de soltero. Y nada, cuando llegue el momento ya de pasar las entradas y van para que las sorteen. Pero vamos, cuando llegue el momento. Ya le paso unas entradas de las caras, que a mí me cuesta lo mismo, para que sean más modonas y nada, pues oye, animaos a venir y nos tomamos unas cervezas. Pues nada.